Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 41, Revelación repentina. 2 días después, los dos regresaron a Hogwarts. Desde la elegancia ancestral de la arquitectura japonesa hasta el castillo de Hogwarts, con siglos de antigüedad, el marcado contraste de paisajes hizo que Audrey se sintiera como si acabara de despertar de un sueño. Por supuesto, las fotos en la cámara demostraron que todo había sucedido. Retomaron rápidamente sus estudios. Audrey aprovechaba cualquier oportunidad para bombardear a sus profesores con preguntas. Con clases particulares adicionales de la profesora McGonagall, finalmente empezó a comprender la asignatura de transformaciones. Mientras tanto, Edward se centró en practicar los 4 hechizos que había aprendido de Grindelwald. El hechizo aturdidor y el escudo de fuego no eran demasiado difíciles, pero el hechizo de invocación de rayos requería condiciones de lanzamiento específicas, y el hechizo del dragón de fuego siempre se descontrolaba al ser lanzado, convirtiéndose esencialmente en fuego demoníaco. Su progreso no iba bien. Por otro lado, la hoja de mandrágora que tenía debajo de la lengua ya no suponía ningún problema, de alguna manera se había acostumbrado a ella, y ni interfería con su habla ni corría el riesgo de ser tragada accidentalmente mientras dormía. Cuando Edward estaba demasiado agotado por el entrenamiento y no tenía clases, acompañaba a Audrey para asistir como oyente a sus lecciones. Fue testigo directo de las interminables discusiones entre Harry Potter y Draco Malfoy, de cómo Neville Longbottom perdía un recordador casi en cada clase, del conocimiento enciclopédico de Hermione Granger y de las espectaculares explosiones de Seamus Finnegan. Durante la última vez que asistió a una clase, Edward le pidió a Audrey que le entregara a Harry el revólver y las balas purificadoras que había comprado. Si Colagusano y Voldemort decidieran causar problemas durante este periodo, él no podría brindarles ayuda desde el otro mundo. Con suerte, este revólver resultaría útil en un momento crítico. Harry no comprendió del todo el propósito del regalo, pero tampoco rechazó el amable gesto. Edward también ayudó a Lupin a preparar una poción de acónito. Sin embargo, como no siguió las instrucciones de Snape de añadir hierbas adicionales, el profesor de pociones le dio una buena reprimenda. Sin inmutarse, prometió descaradamente hacerlo bien la próxima vez a cambio de que Snape le reparara el armario evanescente. Sin embargo, Colagusano seguía desaparecido. Una vez resuelto todo, por fin llegó el momento de regresar al mundo de los misterios. Tras avisar a Dumbledore con antelación, ambos se dirigieron a la sala de los menesteres. Edward se dirigió directamente a los armarios apilados en la esquina y sacó 2 objetos que había escondido durante mucho tiempo. Una era la diadema de Ravenclaw, la otra era el anillo de la piedra de la resurrección, que debería haber estado guardado bajo llave en la cabaña de la familia Gaunt. De los 6 Horrocruxes de Voldemort, sin contar a Nagini, ya que aún no se había convertido en uno, ni al propio Harry Potter, estos eran los únicos 2 que podía obtener directamente. Conseguir el anillo de la cabaña de los Gaunt había sido una auténtica odisea. En cuanto a los 3 restantes, la copa de Hufflepuff estaba guardada en la bóveda de Bellatrix en Gringotts, el guardapelo de Slytherin estaba en posesión del elfo doméstico de la familia Black, y el diario probablemente seguía en poder de Lucius Malfoy. Audrey preguntó con curiosidad, ¿comillas qué son estas cosas? 2 antiguos artefactos alquímicos, uno es la diadema que una vez lució Rowena Ravenclaw, y el otro es la piedra de la resurrección, una legendaria reliquia de la muerte. Quiero ver si, tras absorber la niebla gris del Palacio del Loco, se transformarán en artefactos del Beyonder. Esto suena bien. ¿Por qué pareces tan indeciso? Edward suspiró. Porque ambos objetos alquímicos contienen fragmentos del alma de cierta persona malvada. No estoy seguro de qué sucederá después de que absorban la niebla gris. Audrey se rió. Entonces, ¿por qué no ofrecérselos como sacrificio al señor tonto y pedirle que los purifique? ¿Eso debería funcionar? No. De ninguna manera. Si hago eso, podría terminar presentando la próxima reunión de tarot como un tipo sin nariz. Edward finalmente decidió llevarse ambos objetos consigo. Ah, cierto, olvidé mencionar que, probablemente porque me he convertido en un Beyonder, nos quedaremos en tu mundo durante 18 días esta vez, y este mundo también durará 18 días. ¿Más tiempo? Audrey frunció los labios y miró su maleta con aire de arrepentimiento. Si lo hubiera sabido, habría traído más cosas. Son solo 3 días más.
Solo quieres una excusa para comprar más, ¿verdad? Supongo que las chicas son iguales sin importar de qué mundo vengan. Mientras su visión se nublaba, Edward regresó una vez más al mundo de los misterios. Justo cuando abrió su bolsa, una ágil sombra negra salió disparada. Comillas Lilith. Cuando te colaste ahí. Edward acababa de exclamar su nombre cuando se tapó la boca apresuradamente. Este mundo tenía una diosa cuyo verdadero nombre también era Lilith. En la obra original, aquellos que se atrevían a llamar a una deidad por su verdadero nombre a menudo sufrían destinos miserables. Y ahora, acababa de soltar Lilith. Lilith dejó escapar un maullido y miró a su alrededor, luego fulminó a Edward con la mirada con una expresión que claramente decía, ibas a dejarme atrás otra vez, ¿verdad? Punto. A continuación, Audrey salió de la bolsa, se dio unas palmaditas en el pecho y dijo, Lilith había estado escondida debajo del sofá todo este tiempo. De repente saltó y me asustó. ¿Qué te pasa? Edward vaciló, inseguro, ¿acaso no había sucedido nada realmente? ¿Había evitado llamar la atención de la diosa, o existía alguna otra razón? Un momento, la actual Lilith estaba en un estado de caída. Si quien suplanta a la madre del dios del combate castigara a la gente solo por mencionar el nombre Lilith, ¿no despertaría eso las sospechas del dios del combate? Con ese pensamiento, los nervios de Edward se calmaron un poco. Al ver a Lilith corretear por la habitación olfateando y frotándose contra las cosas, dudó. Quizás, debería cambiarle el nombre. Agarró a Lilith por las patas delanteras y la levantó. Hagamos un trato, ¿qué te parece si empiezo a llamarte Lily? Lilith retorció su cuerpo con impaciencia y se liberó, para luego continuar explorando la habitación de Audrey, olfateando y frotándose contra los muebles. En ese preciso instante, llamaron a la puerta, seguido de la voz de Susie. Audrey, ¿puedo pasar? Comillas adelante. Antes de viajar al mundo de Harry Potter, le habían indicado a Susie que patrullara la zona y contara hasta 100 antes de regresar. Susie abrió la puerta y entró. En cuanto entró, su nariz se crispó al olfatear el aire. Su voz tembló ligeramente al comentar, hay un nuevo aroma. Al segundo siguiente, el gato y el perro cruzaron miradas. Lilith se hinchó al instante, con la cola erguida, mientras miraba fijamente a Susie y dejaba escapar un gruñido amenazador. Mientras tanto, Susie meneaba la cola con entusiasmo. Se giró hacia Audrey, con los ojos brillantes de emoción. Audrey, ¿es esta una mascota que me has traído? ¿No se supone que tú eres la mascota aquí? Edward se quejó en silencio, alzó a Lilith en brazos y le agarró la pata derecha para que saludara a Susie. Susie, esta es mi mascota, Lilith. Lilith. Ustedes dos pueden jugar juntas a partir de ahora. Comillas genial. Susie dio vueltas emocionada, a pesar de su costumbre habitual de observar en silencio desde las sombras, aparentando calma y serenidad, al fin y al cabo, era solo una perrita joven que acababa de alcanzar la mayoría de edad. Lilith, por otro lado, se encogió en los brazos de Edward, visiblemente intimidada por Susie. Audrey acarició suavemente la cabeza de la gatita y rió entre dientes. No tengas miedo, Lilith. Susie es amable y se porta muy bien. Comillas eso es, soy un buen perro. Mientras Susie hablaba, corrió rápidamente a su escondite habitual entre las sombras y sacó un trozo de carne de pollo seca, colocándolo en el suelo. Comillas toma, esto es para ti. Lilith esbozó una leve sonrisa, como tentada. Miró a Edward en busca de confirmación. Edward se agachó, la bajó al suelo y le dio un suave empujón. Continúa. Tras muchas dudas, Lilith finalmente se acercó con cautela. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, agarró la gallina y salió corriendo. Susie, por instinto, comenzó a perseguirla, pero se detuvo después de solo 2 pasos. Comillas no corras, es un regalo para ti. Lilith saltó al sofá. Al ver que Susie no la perseguía, se relajó y comenzó a comer, lanzando ocasionalmente una mirada cautelosa a Susie. Susie, sin embargo, se limitó a sentarse obedientemente, observando a Lilith con una expresión divertida, casi de adoración. Bueno, genial, ahora ve a Lilith como su mascota, ¿eh? En ese momento, Edward reflexionó un instante y dijo, Audrey, el papel del maestro de las travesuras requiere frecuentes actuaciones públicas, pero dado que la Orden Aurora es impredecible en Backlund, creo que lo mejor es cambiar a otra ciudad. Comíllase, ¿a dónde piensas ir? Aún lo estoy considerando. La primera ciudad que le vino a la mente fue Tingen, pero rápidamente descartó la idea. Aunque Megose ya no representaba una amenaza, Tingen seguía siendo el punto de partida de todo. Lo mejor era mantenerse lo más lejos posible.
luego sacó un armario evanescente. Te dejo este. Guardaré el otro en mi bolsa de cuero. Si alguna vez necesitas encontrarme, puedes usar este. Claro que también puedes enviarme un mensaje a través de mi mensajero. Audrey asintió, de acuerdo. Me marcho ahora. Edward se volvió hacia Lilith, que seguía mordisqueando el pollo seco. Comillas, ¿quieres venir conmigo o prefieres quedarte aquí? Lilith aguzó el oído, tomó el pollo con la boca y saltó directamente a los brazos de Edward. Con un chasquido, tanto el hombre como el gato se desvanecieron en el aire. Ah, se han ido. Susie miró con nostalgia el lugar donde Edward había desaparecido. Audrey le dio una palmadita en la cabeza con una sonrisa. Volveréis a jugar juntas en el futuro. Comillas HMM. La cola de Susie comenzó a menearse alegremente de nuevo. Tras abandonar la finca de Earl Hall, Edward se dirigió a la Metropolitan Housing Improvement Association, que es, en esencia, la agencia oficial de alquileres. El motivo para alquilar un apartamento en Backlund era sencillo: independientemente de a dónde fuera después, usaría un traslador para desplazarse de un lugar a otro. El nuevo apartamento le serviría como punto de referencia en Backlund. ¿Y por qué no usó la casa de Audrey? Eso también era sencillo: si la Orden Aurora realmente llamaba a su puerta, no quería que rastrearan la conexión hasta ella. Tras una búsqueda exhaustiva, finalmente se decidió por un pequeño apartamento de una habitación en el número 88 de la calle Minsk, en el distrito de Cherwod, que alquila por 8 solí a la semana. El apartamento estaba completamente amueblado, e incluso el propietario había dejado una nota en la que destacaba que el colchón hecho a medida en el dormitorio era especialmente suave y cómodo. Lamentablemente, debido a motivos laborales, tuvieron que mudarse. Para cuando Edward terminó de firmar el contrato de arrendamiento y llegó al número 88 de la calle Minsk, ya había anochecido. En el momento en que Lilith entró, comenzó a frotarse contra todo, dejando su aroma en el espacio desconocido. Edward echó un vistazo rápido al apartamento antes de que su mirada se posara en la pila de leña junto a la chimenea. El alquiler incluía este pequeño extra, suficiente para una semana en invierno. Escogió una pieza, la examinó detenidamente y la volvió a colocar en su sitio. Al mirar el montón, era imposible distinguir cuál había cogido. Esta servirá. Algo tan común como esto es perfecto para hacer un traslador. Satisfecho, arrojó el trozo de leña a su bolsa de cuero. Comillas miau, coma. En ese instante, Lilith saltó al sofá frente a él, con una rata que se debatía aferrada entre sus fauces. Edward dio un grito de sorpresa y retrocedió a trompicones. Miau. Lilith ladeó la cabeza, aparentemente confundida. Colocó la rata en el suelo, la sujetó con una pata y la empujó hacia él como si le ofreciera un regalo. Edward levantó rápidamente las manos. Comillas, yo no como ratas. Y si es posible, ¿podrías dejar de comerlas tú también? Ahora tenemos pescado seco y pollo. Lilith obviamente no entendió ni una palabra de lo que dijo. Emitió un maullido interrogativo, luego agarró la rata y salió corriendo a algún rincón escondido para disfrutar de su comida. Edward suspiró. Bueno, que los gatos se coman los ratones es simplemente la naturaleza siguiendo su curso. A la mañana siguiente, Edward se despertó sobresaltado por la textura áspera, como papel de lija, de la lengua de Lilith lamiéndole la cara. Gimió, se dio la vuelta y la apartó suavemente. Comillas miau, coma. Lilith contraatacó dando un gran salto en el aire y aterrizando de lleno sobre la cara de Edward, presionando con sus 4 patas. Comillas ay, maldita sea. Unos minutos más tarde, Lilith estaba comiendo tranquilamente una lata de comida húmeda para gatos, mientras que Edward, aún adormilado, se dirigió al baño para asearse. No había dormido nada bien. Comparado con las camas blandas de Hogwarts y los lujosos colchones de la mansión Hall, este colchón supuestamente hecho a medida era duro como una tabla, tan duro que incluso darse la vuelta mientras dormía le resultaba doloroso. Para colmo, Lilith había estado correteando por el apartamento toda la noche como una experta en parkour. No fue hasta las 2 o 3 de la madrugada que finalmente logró quedarse dormido. Toc, toc, toc. Un familiar sonido de golpes resonó en todo el apartamento. Edward sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su cuerpo se tensó y sus glándulas sudoríparas se activaron al máximo. Comillas, de ninguna manera. Otra vez no. En ese momento, estaba bastante seguro de haber desarrollado algún tipo de trastorno de estrés postraumático grave. Mego se debería haber quedado reducida a cenizas en las malditas llamas del fuego maldito. Si se tratara de la Orden Aurora, ¿llamarían a la puerta con tanta cortesía? Pensando con rapidez, gritó hacia la puerta, «Hola, ¿quién es?».
Estoy lavando los platos. Por favor, espere un momento. Una voz anciana respondió, soy de la Iglesia de la Noche Eterna. Tengo asuntos urgentes que tratar con el señor Edward. Comillas, la Iglesia de la Noche Eterna. Edward se quedó paralizado. No tenía nada que ver con ellos. No, espera. ¿Acaso no había destrozado la vidriera de la iglesia, y no estaba actualmente buscado bajo el nombre de blasfemo? Oh, mierda, se acabó el juego. Capítulo 42, la lista de la compra de la diosa. Maldita sea, se enteraron de lo mío. ¿No irrumpirían y me arrestarían en el acto si lo hicieran? ¿O acaso no estaban seguros de mi fuerza, intentando bajar mi guardia primero para luego tenderme una emboscada con Nicktoux y Red Gloves y pillarme desprevenido? De acuerdo, espere un momento. Edward respondió con calma mientras reunía rápidamente los materiales para un ritual. Invoco en mi nombre, al espíritu que vaga por el vacío, al ser amigable al que se puede dar órdenes, al mensajero exclusivo de Edward. Con un suave chasquido, una fina membrana en el aire se rasgó y emergió un mirlo, dejando tras de sí sombras fantasmales. Comillas, necesitas que te entregue un mensaje. Edward preguntó con cautela, necesito que revises los alrededores de esta casa, comprueba si hay algún ser extraordinario al acecho. Puedes hacerlo, lo consideraré como una entrega de mensaje. El mirlo lo miró fijamente durante unos segundos antes de desaparecer. Menos de medio minuto después, reapareció. Nada de emboscadas, pero la persona que está en la puerta, es muy peligrosa. ¿Algo más? Edward negó con la cabeza e hizo un gesto hacia la salida. No, eso es todo. Ah, espera. El mirlo se detuvo bruscamente en pleno vuelo, como si sufriera una avería. Un leve rastro de irritación cruzó sus pupilas negras. Habla. Si me encuentro con un enemigo poderoso, ¿puedes ayudarme a luchar? Tras un breve momento de reflexión, el pájaro respondió, puedo, pero me costará al menos una pluma cada vez, y no puedo superar al de afuera. Lo entiendo. Adiós. Dicho esto, el mirlo desapareció. Solo una persona, extremadamente poderosa, pero llamando a la puerta educadamente, sin hostilidad, ¿verdad? Aún así, por precaución, Edward ignoró las protestas de Lilith y la metió en su bolsa. Luego, se cubrió con varios hechizos de protego, sujetó con fuerza su varita y se preparó para una aparición inmediata si fuera necesario, antes de abrir la puerta con cautela. Buenos días, señor Edward. En la entrada se encontraba un hombre vestido con una túnica negra bordada con motivos rojos, la vestimenta formal de la iglesia de la diosa de la noche eterna. Tenía ojos profundos y penetrantes y el rostro bien afeitado. Aunque era evidente su avanzada edad, parecía más enérgico que la mayoría de los jóvenes. Buenos días. ¿Puedo preguntarle qué le trae por aquí? El hombre sonrió levemente, colocó la mano derecha sobre el lado izquierdo del pecho y asintió. Soy Anthony Stevenson, arzobispo de la diócesis de Backlund de la iglesia de Evernitt. Estoy aquí hoy para transmitir un mensaje en nombre de un gran ser. El corazón de Edward dio un vuelco. Arzobispo de la iglesia de la noche eterna. ¿No se decía que era un santo, un obispo del horror de la secuencia 3? ¿Transmitir un mensaje para un gran ser? Bien podrías decir que es de la mismísima diosa de la noche eterna. Trago. Instintivamente, Edward tragó, engullendo accidentalmente la hoja de mandrágora que había tenido en la boca durante más de una semana. Como era de esperar, era imposible que alguien como él pasara completamente desapercibido para estas figuras de alto nivel. Si se tratara simplemente de un transmigrador, sería diferente, pero podía viajar entre mundos. Para capturarlo. El objetivo era capturar el acceso a otro mundo. Y capturando otro mundo. Significaba ganar miles de millones de anclas. Por favor, llévate esto. Anthony entregó un pergamino y, a continuación, trazó el emblema sagrado de la noche eterna sobre su pecho en el sentido de las agujas del reloj antes de darse la vuelta y marcharse. ¿Eso es todo? ¿Se va, así sin más? Con la mente llena de preguntas, Edward respiró hondo y desenrolló con cautela el pergamino. Estaba escrito densamente en inglés. Perfumes, bolsos, ropa de mujer, pantalones, faldas. Chicken picante, hamburguesa de pollo crujiente, barbacoa tejana, pollo frito sureño. Coca, cola, Sprite, Fanta. PlayStation, televisión, ordenador, generador. Juego de Tronos, House of Cards, Breaking Bad. ¿Qué demonios es esto? Un pequeño trozo de pergamino contenía una extensa lista que abarcaba desde las necesidades diarias hasta el entretenimiento, en esencia, era una lista de compras de la propia diosa. Lo releyó 10 veces para confirmar que no había ningún otro contenido.
La diosa de la noche eterna envió a un santo a entregar una lista de la compra. ¿Fue una prueba, un decreto, o simplemente una broma? Edward no sabía si sentirse aliviado o estupefacto. Tras un largo silencio, solo pudo pensar en una respuesta: la diosa es de otro nivel. Esto lo explicaba todo. Claramente, Amanises se había aburrido muchísimo durante los últimos miles de años. También demostraba que su humanidad permanecía intacta. Pero mi mundo sigue en 1991. La mitad de estas cosas ni siquiera se han inventado todavía. Bueno, compraré lo que pueda. Viendo el lado positivo, dado que la diosa lo necesita para este servicio de compras, al menos por el momento, probablemente no le hará nada. Esa constatación le quitó un gran peso de encima. Edward había planeado visitar a Emlinoy, pero ahora tuvo que modificar su agenda. En Pressborough, la lujosa villa de la familia Hall. Audrey dormía profundamente en su cama grande y cómoda después de haber estado fuera de casa durante medio mes. Susie se acurrucó a su lado, creando una escena de tranquilidad y calidez. Hasta. Edward apareció repentinamente de la nada. Susie se levantó de un salto, corrió a los pies de Edward y se sentó obedientemente, con los ojos llenos de expectación. Comillas: Edward, ¿vino Lilith contigo? Lo siento, está vigilando la casa. Comillas a. Audrey, aún envuelta en su manta, frunció los labios y murmuró: señor Edward, no sabe que irrumpir en la habitación de una dama tan temprano es de muy mala educación. Recién despertada, Audrey no mostraba su habitual porte refinado. En cambio, lucía adorablemente soñolienta, con su larga y despeinada melena rubia cayendo sobre sus hombros y brillando suavemente a la luz de la mañana. Edward se disculpó de inmediato: comillas, lo siento, surgió algo urgente, no lo volveré a hacer. En realidad no estaba enfadada. Al fin y al cabo, durante su estancia en Hogwarts, a menudo se despertaban mutuamente por las mañanas. Intrigada, preguntó: comillas, ¿qué pasó? Te ves ansioso. Hace un momento, el arzobispo de la Iglesia de la Noche Eterna vino a buscarme. Él, comillas, ¿qué acabas de decir? Dije, yo por ciento, Se repitió a sí mismo, solo para darse cuenta de que algunas palabras se negaban a salir de su boca, como si su discurso estuviera siendo censurado. Tras varios intentos, finalmente lo comprendió: la diosa había ocultado toda la información sobre ella para que no se pudiera revelar. Suspiro. En fin, necesito que me ayudes a elegir las cosas que trajimos de mi mundo de esta lista y me des la mitad. Comillas, ¿la mitad? ¿A quién se las vas a dar? Audrey infló las mejillas de inmediato y murmuró: pasé mucho tiempo eligiendo eso. ¿De verdad necesitas la ropa que compré? Edward se rascó la cabeza, pensó un momento y luego apretó los dientes. Comillas, lo necesito todo. Su mirada se tornó instantáneamente resentida, dándole a Edward la ilusión de que era un marido infiel sorprendido en el acto por su legítima esposa. La próxima vez compraremos más, le aseguro. Media hora después, con una buena cantidad de objetos guardados en su bolsa de cuero, Edward se apresuró a llegar a la Catedral de San Samuel. Anthony Stevenson ya lo esperaba en la entrada, como si hubiera anticipado su llegada. Sígame, señor Edward. Anthony lo condujo al interior de la catedral. Mientras avanzaba, sus pasos no producían ningún sonido, semejantes al lento descenso de la noche, silenciosos pero tranquilizadores. La catedral estaba vacía, tal vez porque aún era temprano, o quizás porque Antonio la había desalojado deliberadamente con antelación. Llegaron a una biblioteca anexa a la catedral. Antonio le abrió la puerta y le dijo: todo lo necesario para el ritual está dentro. Espera, yo no he aprendido a realizar un ritual de oración para la diosa antes. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Anthony. Explicó cuidadosamente cada paso del ritual antes de marcharse en silencio. Comillas. Edward exhaló un suspiro y comenzó a sacar los distintos objetos uno por uno, colocándolos en el suelo. A continuación, encendió dos velas al frente, una hecha con vainilla nocturna y flores de sueño, que simbolizaban la noche, y otra elaborada con flores de luna y rosas silvestres, que simbolizaba a la dama carmesí. Luego, creó un muro espiritual, roció aceite esencial de luna llena y quemó una mezcla de hierbas destinadas a complacer a la deidad, completando cuidadosamente cada paso del ritual. Finalmente, retrocedió, abrió su visión espiritual y cantó solemnemente: ruego por el poder de la noche. Ruego por el poder del secreto. Ruego por el favor de la diosa. Que la diosa acepte mi ofrenda. Vainilla nocturna, flor de la luna carmesí. Por favor, lleva mi oración a la diosa.
Flores de la luna carmesí. Por favor, lleva mi plegaria a la diosa. Un viento feroz aulló en la habitación. Las cenizas de las hierbas quemadas y el polvo del suelo se elevaron en el aire, mezclándose mientras las bolsas y los fardos que tenía delante desaparecían. Edward permaneció en una postura respetuosa durante un buen rato, esperando alguna respuesta. Al no recibir ninguna, suspiró aliviado antes de murmurar, comillas, así que simplemente te quedas con mis cosas sin darme nada a cambio. En el instante en que pronunció sus palabras, las cenizas y el polvo que se arremolinaban en el suelo se unieron, formando una palabra tras otra. Pago efectuado. Continúe la próxima vez. El corazón de Edward dio un vuelco. Rápidamente dibujó el símbolo de la luna carmesí sobre su pecho. Alabado sea la dama. Alabado sea la diosa. Tras esperar unos minutos más sin obtener respuesta, salió de la biblioteca, donde Anthony lo saludó con una sonrisa cómplice. Señor Edward, a partir de ahora, usted es uno de nosotros en la iglesia de la noche eterna. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿significa esto que soy oficialmente un bendecido por la diosa? Anthony negó con la cabeza. Disculpe, no he recibido tal orden. Sin embargo, puedo gestionar su incorporación a los halcones nocturnos o a los guantes rojos en cualquier momento. Por supuesto, también podría optar por hacerse sacerdote. Edward dudó un momento antes de preguntar con cautela, comillas, puedo no unirme a ninguno de ellos. Por supuesto. Entonces lo pensaré. Anthony se dio 4 golpecitos en el pecho en el sentido de las agujas del reloj y sonrió. Eso es aceptable. Tras una pausa, añadió de repente, por cierto, ¿tienes algún plan para después? Edward parpadeó confundido. Comillas, ¿planes? Mi sugerencia es que visites Tingen. Es una ciudad pequeña y agradable. Tingen. ¿Por qué me sugeriría que fuera a Tingen? ¿Era esa la voluntad de la diosa? ¿Para qué? Para proteger a Klein. No hay necesidad de eso, ¿verdad? Comillas, ¿no puedo ir? Anthony simplemente sonrió sin responder. Entiendo. Vale, de acuerdo. Me quitaste mis cosas, no me diste nada y ahora me dices a dónde tengo que ir. A Manises, te pasas de la raya. Una vez que salió de la catedral, Edward finalmente permitió que sus nervios se relajaran. Aunque en la historia original la diosa se puso del lado de Klein, colocándola en el bando favorable, cualquiera que realmente creyera que era una deidad bondadosa estaría muy equivocado. Cuando el antiguo dios del sol fue traicionado por el trío de idiotas, la mayor beneficiaria no fue ninguna de ellas, sino esta astuta loba, y si se tienen en cuenta sus orígenes entre los lobos demoníacos, había masacrado a toda su estirpe, dejando con vida solo a Antígono, e incluso él había enloquecido. Para derrotar al dios del combate, había colaborado con Lilith durante miles de años, orquestando acontecimientos para que Badale finalmente fuera traicionado y asesinado por su propia madre. Astuta, despiadada, engañosa, manipuladora, dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Todas y cada una de estas descripciones encajan a la perfección con ella. En cualquier otra novela, ella sería la villana por excelencia. Como dice el refrán, cree en el poder de los dioses, pero nunca en su misericordia. Aún así, ¿qué significa pago entregado?, murmuró Edward. Ni siquiera me concedió el título de bendito, y mucho menos un artefacto o una fórmula de poción. Pero ella es una diosa, no tiene ningún motivo para meterse conmigo sin razón. ¿Será que ya me dio algo y aún no me he dado cuenta? Edward frunció el ceño profundamente. Comillas, que podría ser, algo que necesito, pero que no puedo ver ni tocar, una fórmula de poción, materiales, un artefacto, fuerza. Comillas o, algo más, algo aún más importante. Sus pasos se detuvieron al darse cuenta de algo de repente. Comillas, ahora lo entiendo. Mi singularidad. Más precisamente, el hecho de que nadie debe descubrir mi singularidad. Eso lo explica. Eso explica por qué, a pesar de haber viajado 2 veces entre 2 mundos, he pasado completamente desapercibido. Eso explica por qué ninguno de los dioses verdaderos, ni siquiera los dioses exteriores, ha reaccionado ante mí, un intruso de otro mundo. Eso explica por qué, incluso cara a cara con el creador caído, solo supuso que mi peculiaridad provenía del portal que momentáneamente despertó su conciencia. Siempre pensé que tenía algún tipo de habilidad para hacer trampa, pero... Comillas, resulta que la diosa de la noche eterna ha estado ocultando mi existencia todo este tiempo. Comillas, aparte de ella, nadie en este mundo, ni siquiera los dioses, sabe que puedo viajar entre 2 realidades. Finalmente, todo cobró sentido. Pero, ¿por qué pasar por todo esto hoy? ¿Fue un recordatorio? ¿Una advertencia? ¿Una inversión?
Aunque Edward sabía que la diosa le había ayudado por razones que distaban mucho de ser altruistas, aún así trazó el símbolo sagrado de la luna negra sobre su pecho. Alabado sea la diosa. Capítulo 43, Lilith, vete. Ciudad de Tingen. Con un manojo de llaves de latón en la mano, Scatter, de la compañía Tingen Housing Improvement, abrió la puerta principal mientras le presentaba el lugar a Edward. Nuestras casas adosadas no tienen vestíbulo. Una vez dentro, se accede directamente al salón. Hay un ventanal que da a la calle de Daffodil, que proporciona una iluminación excelente. Edward examinó rápidamente la casa de entre 70 y 80 metros cuadrados. Aunque era más grande que su apartamento de una habitación en Backlund, no necesariamente le resultaba más cómoda. Los muebles eran viejos, la pintura de las paredes se estaba descascarando y un leve olor a humedad flotaba en el aire, recordándole sus días de lucha por ganarse la vida. Lilith estaba visiblemente disgustada. Ayer había pasado medio día impregnando con su aroma toda la casa nueva, marcándola como suya, y ahora se mudaban otra vez. ¿Acaso se daba cuenta de lo agotador que era eso? Señor patinador, ¿tiene algo un poco mejor? Comillas, por supuesto, por supuesto. Scatter hojeó rápidamente una pequeña libreta que llevaba en el bolsillo, luego señaló una página y sonrió. Hay unas casas adosadas nuevas en la calle Tulip, terminadas el año pasado. Los muebles y la decoración están prácticamente nuevos. Solo quedan disponibles las casas número 5 y 6, pero el precio. Llévame allí primero. Comillas, ningún problema. Al salir, divisaron a una joven delgada de tez ligeramente pálida. Tenía un rostro delicado y un aire de inocencia juvenil. Vestida con el uniforme de la Escuela Técnica de Tingen, sostenía una pequeña cesta llena de pan, fruta y algo de carne. Buenos días, señor patinador. ¿Otro cliente buscando casas? La chica lo saludó cortésmente. Ah, eres la hermana del señor Benson Moretti, la que es una experta en regatear. Scatter soltó una risita y luego negó con la cabeza con un arrepentimiento exagerado. Por desgracia, el cliente de hoy es un poco quisquilloso. No le gustaron las casas de la calle de Daffodil. ¿La hermana de Benson Moretti? Eso significaba que era la hermana de Klein, Melissa. Edward se quitó el sombrero y asintió cortésmente. Luego, se agachó un poco, permitiendo que Lilith saltara sobre su hombro. Vamos, Lilith. Miau. Melissa se había mostrado algo reservada al principio, pero en cuanto vio a la adorable Lilith, sus ojos se abrieron de par en par con alegría. A su edad, pocas niñas podían resistirse a los animalitos peludos. Desafortunadamente, dada la situación económica de su familia, nunca se había planteado tener una mascota. Mientras veía a Edward subir al carruaje con Scatter y marcharse, Melissa suspiró con decepción. Ojalá ese señor se mudara aquí, así podría visitarlo a menudo para jugar con su gato. Bueno, quizás podría construir un gato mecánico en su lugar. El carruaje traqueteó por las calles empedradas durante unos 10 minutos antes de llegar a un barrio de reciente construcción. Comparada con la calle de Daffodil, la calle Tulip causaba una impresión mucho mejor. Todo era nuevo, las casas, las calles, y cada vivienda tenía un pequeño jardín con diversas plantas, creando un ambiente exuberante y acogedor. Incluso antes de entrar, Edward ya lo tenía decidido, este es el indicado. El anterior inquilino del número 5 era un profesor, un verdadero caballero, explicó Scatter mientras abría la puerta. Dejó la casa porque aceptó un puesto de profesor en otra ciudad. Pasaba la mayor parte del tiempo en la universidad, así que la casa está prácticamente vacía. Señaló las casas vecinas. La número 6 sigue vacía. En cuanto a la número 4, vive allí un dentista llamado señor Green con su hija de 6 años. Pero no se preocupe, es una niña muy educada. Scatter entró y abrió las ventanas para que entrara aire fresco. En cuanto a los demás residentes, todos son profesionales con ingresos estables. Puedo afirmar con seguridad que esta es una de las mejores zonas residenciales de Tingen. Edward inspeccionó todas las habitaciones una por una y encontró la casa bastante satisfactoria. El resto del proceso fue sencillo. Tras confirmar que todo era como Scatter lo había descrito, Edward decidió alquilar el lugar. El precio era de 18 soli por semana, pagaderos en 6 cuotas mensuales, menos de 22 libras de oro en total. Comparado con los cientos de libras esterlinas necesarias para las fórmulas o ingredientes de Beyonder, esta cantidad era insignificante. Pero para la gente común, representaba un gasto considerable. No me importa vivir en cualquier sitio, pero Lilith también necesita un lugar cómodo, ¿verdad, Lilith?
Lilith lo ignoró por completo, moviendo la cola mientras se frotaba contra los muebles, ya ocupada reclamando su nuevo territorio. Tras firmar el contrato de alquiler, Scatter estrechó la mano de Edward con entusiasmo. Espero que disfrute de su estancia, señor Edward. Si necesita algo, no dude en contactarme. Edward recordó algo de repente. Por cierto, Tingen tiene un circo. Con un chasquido de dedos, una llama centelleó en sus yemas. Como puedes ver, soy un mago. Yo, Scatter estaba visiblemente sorprendido. Comillas, un mago. Pensé que eras abogado o médico. Después de todo, pareces bastante joven. Tras un breve momento de reflexión, respondió, Tingen no tiene un circo permanente, pero de vez en cuando vienen circos itinerantes. Suelen quedarse medio mes antes de marcharse. Creo que llegó uno nuevo hace unos días. Puedes ir a la plaza municipal, en la intersección de las calles Iron Cross y Daffodil. Entendido. Gracias. Edward suspiró para sus adentros. Medio mes no es suficiente para digerir completamente mi poción. Una vez que se vaya el circo, ¿montaré un puesto callejero y haré trucos de magia yo mismo? Bueno, eso también podría funcionar. Después de que Scatter se marchara, Edward dedicó un rato a usar magia para limpiar la casa y reorganizar los muebles. 20 minutos después, con las manos en las caderas, se sintió satisfecho al contemplar su hogar recién renovado. A partir de hoy, este es mi hogar. Aunque ya se había alojado en villas de lujo, siempre se había sentido fuera de lugar en esos espacios vastos y vacíos. Carecían de calidez. Este lugar, en cambio, resultaba mucho más acogedor. Recostándose en el mullido sofá, ladeó la cabeza y reflexionó en voz alta. Lo único que falta ahora es una ama de casa. Miau. Lilith se acercó trotando, golpeando el suelo con sus patitas. Edward se agachó y le rascó la cabeza. Comillas, claro, la dueña de la casa ya está aquí. Lilith se dejó caer inmediatamente al suelo, abrazó su mano y empezó a morderla y a arañarla juguetonamente, aunque sin aplicar ninguna fuerza real. Después de jugar un rato con Lilith, Edward se preparó un almuerzo rápido, fideos instantáneos, antes de salir de nuevo. Siguiente parada, el circo. En cuanto llegó a la plaza municipal, se desplegó ante sus ojos un colorido conjunto de carpas. En el centro se alzaba una enorme carpa, desde la que se oían vítores y exclamaciones de asombro. Había payasos por toda la plaza, algunos haciendo malabares, otros entreteniendo a los niños y otros repartiendo folletos a los transeúntes. Cuando Edward se acercó, una chica vestida con un disfraz de mascota que le quedaba enorme de la cintura para abajo se le acercó. Habló con fluidez, como si lo hubiera ensayado todo. Señor, venga a ver nuestro espectáculo de magia. Tenemos un mago recién llegado con unas habilidades increíbles. Con su bastón disfrazado de varita en una mano, Edward se quitó el sombrero de copa de seda y dijo cordialmente, Buenos días, encantadora dama. Soy ilusionista y me gustaría preguntarle si su circo está contratando personal. Mientras hablaba, chasqueó los dedos frente a la niña y una rosa se materializó entre ellos. Para ti. Los ojos de la chica se iluminaron de alegría al aceptar la rosa. Sintió un ligero aleteo en el corazón. Este chico ni siquiera aparenta 20 años, pero es alto, bien proporcionado y nada feo. Si pudiera salir con alguien como él. Espera, ¿en qué estoy pensando? Ah, bueno, tendrías que preguntarle al maestro de ceremonias. Dudó un instante antes de añadir, pero creo que ahora mismo no estamos buscando nuevos miembros. Un mago ambulante se unió a nosotros hace unos días, y es bastante habilidoso. Ya veo. Entonces, ¿cuánto cuesta la entrada? Me gustaría echar un vistazo dentro. La chica echó un vistazo a su alrededor antes de morderse el labio y susurrar, ya lleva un rato funcionando, así que, no te voy a cobrar, entra. De acuerdo, gracias. En cuanto Edward entró en la enorme carpa del circo, fue recibido con un estruendoso aplauso. En el escenario, rodeados de un público entusiasmado, se encontraban dos palcos del tamaño de una persona. Una mujer con una túnica de colores brillantes y un sombrero puntiagudo entró en el palco de la izquierda, y su asistente cerró la puerta tras ella. Las luces se atenuaron. Un foco que había estado iluminando la primera caja se desplazó repentinamente hacia la segunda, cuando la puerta de la segunda caja se abrió de golpe. Estaba vacío. El público estalló en un alboroto. Un hombre con un atuendo exagerado en el escenario siguió el juego. Comillas, oh, cielos. Nuestra encantadora señorita Christine falló en su truco. ¿Sigue en la caja original? Estallido. En ese momento, un fuerte estruendo provino de detrás del público.
El foco giró, atrayendo todas las miradas hacia la entrada de la carpa del circo. Allí, de alguna manera, había aparecido una caja idéntica. La puerta se abrió con un crujido. Y salió la misma mujer. Un estruendo de aplausos y vítores llenó la carpa. El mago sonrió e hizo una elegante reverencia. Edward, sin embargo, estaba atónito. Esa maga, es una Beyonder. No usó ningún tipo de atrezo para ese truco de teletransportación. Era una verdadera habilidad sobrenatural. La puerta del viajero, tal vez. Su mirada recorrió al público, escudriñando a la multitud, hasta que sus ojos se encontraron con los de Edward. En un instante, apartó la mirada. ¿Se habrá dado cuenta de que yo también soy un Beyonder? Imposible. En la historia original, cuando Klein se disfrazaba de caballero adinerado, a menudo se encontraba con Beyonders de nivel intermedio y avanzado, pero ninguno podía reconocerlo inmediatamente como uno de ellos. Claro que eso podría deberse a su habilidad de sin rostro. En ese preciso instante, la maga se retiró rápidamente al interior de la caja y cerró la puerta tras de sí. El extravagante hombre en el escenario siguió el juego a los vítores del público, gritando repetidamente su nombre. Christine, Christine, Christine. Pasaron 5 minutos. Ella nunca reapareció. ¿Cómo acaso se escapó? ¿Un Beyonder huyendo al primer avistamiento de otro Beyonder? Incluso para un Beyonder salvaje y sin afiliación, ¿no era eso un poco demasiado precavido? El público, por supuesto, no se percató de nada, pero cuando la situación empezó a descontrolarse, el presentador, sudando profusamente, se apresuró a calmar a la multitud inquieta. En ese instante, un sombrero de copa de seda apareció repentinamente en el escenario. Naipes salieron volando de su interior, dispersándose en el aire. Y entonces, como arrastradas por una ráfaga de viento invisible, las cartas salieron disparadas en espiral hacia el público. De entre aquel torbellino de cartas, surgió de repente una figura vestida con un smoking negro y un sombrero de copa, con un elegante gato negro posado sobre su hombro. Edward había llegado. Boa. El público estalló en un aplauso entusiasta. Edward se quitó el sombrero. Mis más sinceras disculpas, queridos amigos. Solo era una pequeña broma, la forma que tenía Christine de preparar mi entrada. Por favor, no se enfaden. El hombre, vestido de forma extravagante, se quedó momentáneamente confundido antes de comprender rápidamente y soltar una sonora carcajada. Entonces, ¿qué les parece la espectacular entrada de nuestro nuevo artista invitado? Sí. Entonces que continúe el programa. El presentador se secó el sudor de la frente y bajó apresuradamente del escenario. Edward comenzó con trucos de ilusionismo tradicionales, el clásico juego de las copas y las bolas, la moneda que desaparece. Entretenidos, pero la reacción del público fue tibia. Comprensiblemente, después de una entrada tan espectacular, estos trucos resultaron decepcionantes. Bueno, parece que mis trucos anteriores no impresionaron a todos, rió Edward. En ese caso, mantén los ojos bien abiertos para el próximo. Sopló suavemente hacia el aire. Una niebla arremolinada se materializó sobre el escenario, flotando en el aire. Edward metió la mano en su sombrero y sacó una cuerda larga. Con un movimiento rápido de muñeca, la arrojó a la niebla. Y en lugar de caer, la cuerda se elevó en línea recta, desapareciendo entre la niebla, como si estuviera firmemente atada a algo en su interior. El público jadeó de asombro. Edward sonrió. Lilith, vete. Capítulo 44, Nuevos vecinos y una nueva vida. Miau. Con el rostro lleno de reticencia, Lilith saltó, agarró la cuerda y trepó rápidamente hasta la cima, desapareciendo entre la niebla. La multitud sentía aún más curiosidad. De repente, puñados de monedas de oro cayeron del humo, tintineando al aterrizar en el escenario, brillando con una deslumbrante luz dorada. Todos abrieron los ojos con asombro. En poco tiempo, el escenario quedó cubierto por una gruesa capa de monedas de oro. Los espectadores más cercanos al escenario miraban fijamente la pila, con el rostro enrojecido por la emoción, ansiosos por abalanzarse sobre ellas y recogerlas. Edward había evitado deliberadamente realizar la versión tradicional del truco de la cuerda india, en la que un niño trepa por la cuerda y desaparece, para luego reaparecer hecho pedazos en el suelo. Esa imagen macabra resultaba demasiado perturbadora. Pero esta versión modificada pareció tener un impacto aún mayor en el público. Humanos codiciosos. Edward agarró rápidamente la cuerda y tiró con fuerza.
Al caer, la cuerda se transformó en un trozo de tela roja. La tomó y la lanzó hacia el público con un gesto dramático. Una repentina ráfaga de viento sopló y las monedas de oro esparcidas por el escenario se disolvieron en una lluvia de cartas que cayeron sobre los espectadores. Mientras tanto, Lilith, que se había desvanecido entre la niebla, reapareció sobre el hombro de Edward. Aplausos, aplausos, aplausos. Tras un breve momento de silencio atónito, el público estalló en un estruendoso aplauso. Muy bien, con esto concluye la actuación de hoy. Hasta la próxima. Edward le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Lilith. Ella dejó escapar un maullido de disgusto. Tras quitarse el sombrero, hizo una reverencia y abandonó el escenario con elegancia, dejando tras de sí a un público aún inmerso en la magia. Sintiendo el más mínimo rastro de digestión de su poción, frunció el ceño pensativo. La digestión va mucho más lenta de lo esperado. ¿Acaso confundí los papeles de maestro de trucos y mago? Al fin y al cabo, el maestro de trucos y el mago son dos profesiones distintas, y sus métodos de interpretación no pueden ser idénticos. La esencia del maestro de trucos reside en la actuación y el engaño, que solo se solapan parcialmente con las reglas de interpretación del mago, tal como las resume Klein. A juzgar por la experiencia de Force, interpretar el papel de maestro de trucos es mucho más sencillo que el de mago. La fórmula básica parece ser, realizar un truco más engañar al público más recibir aplausos. Pero yo acabo de hacer exactamente eso. El engaño y los aplausos no deberían ser un problema. Entonces, ¿el problema debe estar en la actuación en sí? Edward acarició distraídamente el suave pelaje de Lilith. Si comparamos los trucos y la magia en su forma más pura, los trucos suelen centrarse más en la prestidigitación, mientras que los actos de magia tienen un alcance más amplio. Hace un momento, realicé la copa y las bolas y la moneda que desaparece, sin duda trucos, pero la reacción del público fue tibia. Debe ser por eso que la digestión de la poción no fue la óptima. Si ese es el caso, entonces la recepción del público juega un papel crucial. Me pregunto, ¿las diferentes características del público producirían diferentes efectos? Edward se frotó la barbilla, sumido en sus pensamientos. Durante sus 10 días en el mundo de Harry Potter, también intentó interpretar el papel de un maestro de las trucos. Pero en una escuela llena de jóvenes brujas y magos, era evidente que no era una buena idea. En el mundo Muggle, una actuación de tan solo 10 minutos en un parque de atracciones había bastado para convocar a un escuadrón de aurores. Claro, poseía las habilidades Beyonder del maestro de las trampas, incluso sin usar magia, pero primero necesitaba familiarizarse con los actos adecuados y desarrollarlos. Para cuando le cogió el truco, ya era hora de otro recorrido. Comillas gracias, muchísimas gracias. Un hombre extravagante se acercó con entusiasmo y estrechó vigorosamente la mano derecha de Edward. Soy Evans, el maestro de ceremonias del Circo Blair. Si no fuera por usted, me temo que el público enfurecido habría destrozado el lugar. No fue nada, respondió Edward con una sonrisa, solo intervine porque me preocupaba que las cosas se descontrolaran. Con naturalidad, añadió, por cierto, ¿qué le pasó a la señorita Christine? ¿Por qué desapareció de repente? El maestro de ceremonias Evans suspiró angustiado. No tengo ni idea, se unió a nosotros hace poco. Nuestro circo no suele organizar grandes espectáculos, cada uno actúa en su propio espacio y atrae a su propio público. Si no hubiera insistido, no lo habría hecho, suspiró. Bueno, no tiene sentido darle vueltas ahora. Edward preguntó con curiosidad, comillas, ¿por qué insistió en hacer una representación teatral? Porque podía ganar mucho dinero en poco tiempo. Oh. Esa respuesta pilló a Edward desprevenido. El maestro de ceremonias Evans dudó un momento antes de preguntar, señor mago. Edward, corrigió, soy un maestro de las artimañas. Evans asintió rápidamente. Señor Edward, estaría dispuesto a actuar con nuestro circo. Quizás seamos una compañía itinerante, pero nuestros ingresos mensuales son bastante decentes. Edward se encogió de hombros. No tengo intención de irme de Tingen. Además, la señorita Christine podría regresar pronto. ¿Y qué tal si solo lo hacemos durante los 6 meses que estaremos destinados en Tingen? Sugirió Evans de inmediato. Se secó el sudor de la frente y añadió con exasperación, aunque Christine regrese, no me atrevería a volver a contratarla. De acuerdo, lo intentaré. Evans extendió la mano. Comillas, bienvenido a bordo. El placer es mío. Aunque el proceso había sido un tanto inesperado, al menos había logrado su objetivo de unirse al circo. Durante el siguiente semestre, Edward actuaría aquí entre 2 y 3 horas al día.
De vuelta en casa, Edward recogió el trozo de leña que había seleccionado el día anterior y lo colocó junto a la chimenea. Luego, agitó su varita. Portus. Un destello de luz azul envolvió la leña común, transformándola en un traslador que conectaba Backlund y Tingen. Extendió la mano y le dio un golpecito. Al instante, sintió un gancho invisible que lo jaló hacia adelante desde detrás de su ombligo con una fuerza irresistible. Un viento ensordecedor le llenó los oídos y su visión se nubló. Ruido sordo. Edward se estrelló de cara contra el suelo. Con una mueca de dolor, se incorporó, solo para encontrarse dentro del apartamento de una habitación que había alquilado en Backlund. Usar un traslador es mucho peor que aparecerse. Tras respirar hondo, volvió a coger la leña. Otro tirón desgarrador, otro torbellino vertiginoso de movimiento. Ruido sordo. Cayó de espaldas, tendido en el suelo de su casa en Tingen. Comillas, odio los trasladores. Comillas, miau, comillas. Lilith se acercó trotando a pasos cortos y lanzó un ataque sorpresa. Edward se giró rápidamente y la inmovilizó, haciéndole cosquillas en su suave vientre con ambas manos. Comillas, intentando tenderme una emboscada, toma esto. Lilith se retorció, mostrando sus diminutos colmillos. Comillas, miau, coma. De repente, Edward sintió un extraño cosquilleo en la cintura. Bajó la mirada, 5 dedos delgados y rubios salían de su bolsa y lo arañaban. Santo. La escena era francamente extraña. Preso del pánico, arrojó la bolsa a un lado. Lilith, igual de sobresaltada, salió corriendo y se metió debajo del sofá. Edward, échame una mano. La voz de Audrey provenía del interior de la bolsa. ¿Cómo, Audrey? Un instante después, Audrey salió de la bolsa y echó un vistazo a su alrededor. Comillas, así que aquí es donde vives en Tingen, no está nada mal. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿cómo saliste de ahí? Probando el gabinete desaparecedor, por supuesto. Audrey sonrió y le entregó un periódico. Y también te traje el Backlund The Morning Post de hoy. Ahí está el anuncio que mencionaste sobre la compra de mercancías por parte de la empresa Ernst. Comillas o. Edward tomó el periódico y pasó a la 5ª página, donde encontró el anuncio: miel, 9 peniques por litro, harina, 3 soli por libra, mantequilla, 3 peniques por libra, hojas de té con crema, 1 sol y 9 peniques por libra. Esto significaba que mañana por la noche, a las 8 p.m., habría una reunión de seguidores de Beyonder cerca del bar Brave Arts. La señal de entrada consistía en una serie de golpes, 9 fuertes, 3 suaves, seguidos de un intervalo largo, corto, largo, corto, y luego otros 9 golpes sin ningún patrón en particular. Gracias por esto. Audrey se acercó a la ventana y contempló la calle. Es la primera vez que salgo de Backlund sola. Debo decir que cualquier lugar me resulta más cómodo que Backlund. La cálida luz del sol la bañaba, añadiendo un toque de pereza a su postura. Edward estaba a su lado. Comillas, ¿no regresaste ayer? ¿Ya estás harta de la vida en Backlund? Ella negó con la cabeza sonriendo. No exactamente. Es solo que, después de acostumbrarme a la vitalidad y la libertad de Hogwarts, esto me resulta un poco asfixiante. Ah, entonces, básicamente, has probado la libertad y no puedes volver atrás. Comillas, ¿y de quién crees que es la culpa? Audrey alzó ligeramente la barbilla, fingiendo indignación. Comillas, si no me hubieras arrastrado a Hogwarts, seguiría siendo una dama noble, refinada y digna. Oh, entonces mis más sinceras disculpas. G. Sacó la lengua juguetonamente. Es broma. En fin, la prueba salió bien y ya entregué el periódico. Debería volver ya. Audrey no le preguntó por qué había aparecido de repente el día anterior y se había llevado la mitad de sus pertenencias. Simplemente caminó con ligereza hacia el sofá, se levantó ligeramente el dobladillo del vestido y sonrió. Asegúrate de visitarnos a menudo. Edward dirigió una mirada exasperada a Lilith, que seguía escondida a lo lejos. Comillas, desagradecida. Esperaba que fueras lo suficientemente fuerte como para protegerme después de tomar tu poción, pero en cuanto surgió el peligro, corriste más rápido que yo. Lilith parpadeó inocentemente. Comillas, miau, coma. Negando con la cabeza, Edward volvió a coger el periódico y murmuró: mañana por la noche a las 8, si encuentro algo que me guste de verdad, puede que no tenga suficientes libras de oro. Esta vez, solo le había quitado 500 libras a Audrey, lo que elevaba su fortuna total a poco más de 1000 libras. Comparado con nuestro pobre dios Klein, seguía estando bastante bien, pero en una reunión de Beyonders, no era gran cosa. Si tan solo pudiera vender algunas de las fórmulas y materiales que me sobran. Ah,
Claro, ya que la diosa me está ayudando a permanecer oculto, también puedo intentar vender algunos de los productos especiales de Hogwarts. Y compré 5 muñecas en total. Quizás pueda sacarle algo de dinero a Emlyn. Los granos de café que conseguí de Dumbledore. Tal vez el padre de Emlyn también esté dispuesto a pagar un precio alto por ellos. Edward dio una palmada. Muy bien, entonces iré a ver a Emlyn mañana. En ese preciso instante, se oyó una voz masculina desde fuera de la puerta. Hola, somos sus vecinos del número 4. Comillas vecinos. Edward abrió la puerta y lo primero que vio fue un delicado pastelito. Debajo, unas manitas pertenecían a una adorable niña vestida de princesa. Parecía tener unos 6 o 7 años, con el pelo negro recogido en 2 pequeñas coletas. Sus mejillas redondas y sonrosadas aún conservaban un ligero rastro de regordete infantil, y llevaba un colgante con una pluma alrededor del cuello. Para ti, dijo la niña tímidamente, bajando ligeramente la mirada mientras se sonrojaba. Disculpen la visita repentina, dijo el hombre que estaba detrás de ella. Parecía tener poco más de 30 años, vestía de manera informal pero pulcra y llevaba el cabello bien peinado. Aunque no era particularmente guapo, tenía un trato amable y cercano. Priscila se enteró de que teníamos un nuevo vecino e insistió en venir a visitarnos, explicó el hombre, extendiendo la mano. Soy Stephen Green. Tengo una clínica dental. Esta es mi hija, Priscila. Edward le estrechó la mano. Soy Edward, un semental. Un mago. Entonces se agachó y extendió una mano hacia la niña. Hola, Priscila. ¿Este pastel es para mí? Comillas sí. La voz de Priscila era nítida y clara. Papá lo hizo él mismo. Está delicioso. Muchas gracias. Edward le estrechó la manita antes de llevarla rápidamente detrás de la oreja. Al retirar la mano, una pequeña flor apareció en su palma. Aquí tienes, para ti. Comillas gracias, hermano mayor. Priscila sonrió radiante, sosteniendo la flor en alto mientras se volvía hacia su padre. Comillas papá, alguien me dio una flor. Sí, sí, es maravilloso, rió Steven, revolviéndole el pelo. Edward, ya nos vamos, mantengámonos en contacto. Comillas adiós, hermano mayor. Comillas nos vemos. Al ver al padre y a la hija regresar a su casa de al lado, Edward sintió que su ánimo mejoraba aún más. Estiró los brazos con pereza y contempló el cielo azul despejado. Un nuevo comienzo en una nueva vida. Se siente genial. Capítulo 45, Lilith y Lilith. Temprano en la mañana siguiente. Mientras Lilith, exhausta tras una noche de travesuras, se acurrucaba para dormir un poco más, Edward llegó a la clínica familiar de Emlyn. Sin embargo, encontró las puertas cerradas herméticamente y el lugar completamente abandonado. Tras preguntar a los vecinos, se enteró de que hacía tan solo unos días, Emlyn y su familia habían desaparecido repentinamente sin dejar rastro. Comillas, ¿por qué habría sucedido esto? Edward estaba desconcertado. En la historia original, Emlyn se había perdido usando la llave maestra y había terminado en la iglesia de la cosecha, donde el obispo Utravsky lo encerró. Sus padres, creyendo que los enemigos los perseguían, habían huido presas del pánico. Pero ahora, la llave maestra estaba en posesión de Edward. Ese incidente no debería haber ocurrido. Menos mal que todavía conservo algo del pelo de Emlyn. Agitó ligeramente su varita. Los mechones del cabello de Emlyn flotaban en el aire, meciéndose suavemente mientras le indicaban la dirección de los últimos movimientos conocidos de Emlyn. Siguiendo el rastro mágico, Edward tomó un carruaje público, luego el metro y después otro carruaje público. Al igual que en las bulliciosas metrópolis de su vida anterior, los viajeros matutinos que Backlund conoció ya estaban en marcha, dirigiéndose a sus oficinas o fábricas. Algunos charlaban, otros leían periódicos y otros dormitaban. Dondequiera que mirara, veía un microcosmos de la vida humana. Hubo un tiempo en que él era como ellos, atrapado en la rutina diaria, pero 2 transmigraciones habían alterado por completo el rumbo de su vida, llevándolo por un camino que jamás habría podido predecir. Alrededor de las 10 de la mañana, el carruaje público finalmente se detuvo frente a una pequeña iglesia en Rose Street. Comillas, este lugar es la iglesia de la cosecha de la madre tierra. Después de tanto correr de un lado a otro, Emlyn terminó aquí. En comparación con la iglesia de la diosa de la noche eterna o la iglesia del señor de las tormentas, la iglesia de la cosecha de Backlund era bastante pequeña. Su supervisor, el obispo Utravsky, era solo un paladín del amanecer de secuencia 6. Eso se debía a que el principal bastión de la iglesia de la madre tierra no estaba en Loen, sino en Feinapotter.
A esa hora, la iglesia Harvest estaba casi vacía. Un hombre alto, de unos 40 o 50 años, vestido con una túnica clerical marrón, barría el suelo. En cuanto Edward entró, el hombre interrumpió su trabajo y lo miró fijamente con sus profundos ojos azules por un instante antes de hablar con voz fuerte y firme, comillas viene por el encargo. Edward vaciló, algo así. Utravsky asintió levemente, entonces no lo eres. Luego miró hacia el sótano y preguntó, comillas vienen por él. ¿Él? ¿Quién? Podría ser realmente Emlyn. Efectivamente, una voz familiar provino del sótano. Oye, ¿me oyes? Te recuerdo, te llamas Edward, ¿verdad? Date prisa y dile a este viejo que me deje salir. Edward se volvió hacia Utravsky, obispo. Prefiero que me llamen padre, padre Utravsky. Edward estuvo de acuerdo. Padre Utravsky, la persona encerrada en su sótano, es en realidad un amigo mío. ¿Puedo preguntar por qué lo ha detenido? Que yo sepa, aunque es un vampiro, no es mala persona. Comillas un sanguinue, un noble sanguine. Edward suspiró. Sigue buscando 3 pies al gato y me iré ahora mismo. Emlyn estaba furioso. Solo me atraparon porque te estaba ayudando. No puedes dejarme aquí. Comillas ayudarme. ¿No querías intercambiar conmigo esa fórmula de poción de boticario? Pero la verdad es que no la tenía. Después, oí que había una comisión aquí que ofrecía la fórmula como recompensa, así que vine a buscarla. Y entonces. El padre Utravsky intervino, sentí el olor a sangre en él, y provenía de uno de los seguidores de la Madre Tierra, así que lo capturé. Emlyn protestó de inmediato, comillas eso era del hospital. Yo, lo adquirí legalmente. Un noble sanguinario jamás drena la sangre de otros por la fuerza. Edward se frotó la frente, así que al final Emlyn siguió el mismo camino. ¿Y fue por mi culpa? No, espera. Ahora que lo pensaba, había muchas probabilidades de que todo esto hubiera sido orquestado por Lilith, no por su gata perezosa Lilith, sino por la otra Lilith, la que era mucho más aterradora. Pobre Emlyn. Padre Utravsky, cuando piensa liberarlo. Una vez que sus emociones se estabilicen, trabajará como voluntario en la iglesia durante un mes. Después, podrá marcharse. Emlyn gritó al instante, comillas en tus sueños. Edward, ve a decirles a mis padres que vengan a buscarme. Me temo que eso es imposible. El señor y la señora Vite desaparecieron hace unos días. Hubo un breve silencio en el sótano antes de que la voz de Emlyn se tornara sombría. Por supuesto, no se limitarían a marcharse, sino que se asegurarían de que nunca volviera a encontrarlos. ¡Guau! ¡Qué familia tan cariñosa! Edward se volvió hacia Utravsky. Padre, si cumplo tu encargo, ¿puedes liberarlo antes? Utravsky se negó sin dudarlo. No, pero además de la fórmula del boticario, recibirá un objeto extraordinario como recompensa. Comprendido. La misión de Utravsky era entrar en el mundo de los sueños y eliminar al cruel pirata de su pasado, un formidable paladín del amanecer de la secuencia 6. Todos sabían que los guerreros contrarrestaban a los magos, especialmente aquellos con ataques de largo alcance y habilidades defensivas. Además, la fórmula del boticario no era algo que Edward necesitara con urgencia, no valía la pena correr ese riesgo. Emlyn, tendrás que quedarte aquí por ahora. Cuando estés libre, podremos hablar de nuestro intercambio. Comillas maldito seas. Emlyn murmuró algunas maldiciones más antes de finalmente callarse. Adiós, padre Utravsky. Utravsky hizo el signo de la Madre Tierra sobre su pecho y dijo con voz grave, la iglesia de la Madre le da la bienvenida en cualquier momento. Tras abandonar la iglesia de la cosecha, Edward regresó a Tingen. Actuó en el circo durante 2 horas, asimilando gradualmente la poción. Satisfecho con su progreso, volvió a casa y esperó pacientemente la reunión de los Beyonders esa noche. 19:50. En el callejón trasero del bar Braveheart en Iron Gate Street, Backlund. Edward, con una máscara de color hierro sin rasgos faciales, llegó a una habitación completamente a oscuras y llamó a la puerta rítmicamente. 7 u 8 segundos después, un pequeño panel de madera en la puerta se abrió de repente, dejando ver un par de ojos marrones. Los ojos escrutaron a Edward durante un rato antes de que la puerta se abriera con un crujido. Un hombre con una máscara de hierro estaba en el umbral y preguntó con voz ronca, comillas recién llegado. Edward se encogió de hombros. El hombre enmascarado cerró la puerta, le entregó a Edward una túnica negra con capucha y lo condujo a través de la oscura sala de estar hasta el salón del primer piso. Una vela tenue parpadeaba sobre una mesa de centro, proyectando sombras vagas y cambiantes por toda la habitación.
Alrededor de la mesa de centro, una decena de personas estaban sentadas en sofás y sillas, todas vestidas con túnicas con capucha y máscaras de color hierro. Reinaba un silencio inquietante en la habitación. El tiempo transcurría. Una voz muy anciana, desde un sillón individual, miró el reloj de la pared y habló. Se acabó el tiempo, empecemos. No hay necesidad de esperar a los rezagados. Edward no pudo evitar mirarlo un poco más, este debía ser el famoso detective, el viejo señor Ojo de la Sabiduría. Un hombre regordete fue el primero en hablar. Quiero comprar cristal de médula de la primavera de los elfos. ¿Alguien lo tiene? Claramente, se trataba del famoso boticario regordete del cuento. Observó al grupo y murmuró, maldita sea, otra vez. ¿Nadie? Bien. Añadiré 4 botellas más, no, 6, de pociones a la recompensa por el cristal de médula de la primavera de los elfos. ¿Alguien dispuesto a aceptar el encargo? Un hombre de rostro demacrado dejó escapar una risa siniestra. El manantial de los elfos proviene del manantial dorado de Sonia. Conseguir el agua ya es bastante complicado, ni hablar de los cristales de médula. Si ofreces una recompensa directa, el precio debería ser al menos el doble del coste de la materia prima. Comillas, eres demasiado codicioso, serpiente negra. El hombre demacrado alzó las manos con fingida inocencia. No, no, no. Aunque me ofrecieran el doble, no aceptaría el trabajo. Simplemente estoy diciendo la verdad. El boticario regordete maldijo entre dientes antes de continuar, entonces también tengo algunas pociones a la venta, curativas, calmantes y, algunas que mejoran ciertos aspectos. Tomaré 2 pociones curativas. Varias personas compraron pociones curativas y la reunión se animó notablemente. Aprovechando la oportunidad, Edward gritó. Vendo 2 fórmulas de pociones, cazador de secuencia 9 y guerrero de secuencia 9. ¿Algún interesado? Lamentablemente, tras esperar unos minutos, nadie respondió. Era de esperar. Cualquiera que asistiera a una reunión organizada por EY of Wisdom ya era una persona extraordinaria. Las fórmulas de la secuencia 9 eran difíciles de vender allí. Reprimiendo su decepción, continuó. Entonces, quizás estos 2 objetos encantados resulten de mayor interés. Edward presentó oficialmente sus productos especiales del mundo de Harry Potter. Uno parece una cartera, el otro una maleta. No tienen capacidades ofensivas ni defensivas, pero su interior ofrece un espacio extraordinario, lo que permite llevar diversos objetos, armas, pociones, ropa e incluso objetos de mayor tamaño. Inmediatamente, el interés del grupo se despertó. La cartera tiene un espacio interno que mide 80 centímetros de largo, ancho y alto, cualquier cosa que quepa dentro de ese tamaño se puede guardar y transportar fácilmente. La maleta tiene una capacidad de 1 metro. Por supuesto, Edward no presentó versiones de mayor capacidad de inmediato. El negocio debía progresar gradualmente, y las mejoras debían introducirse paso a paso. El boticario regordete preguntó, comillas, ¿qué pasaría si metiera una roca de 1000 libras dentro? Puede que se encoja, pero no seguiría siendo mortal si la arrojaran. Buena pregunta, dijo Edward, levantando el pulgar. De hecho, todo lo que se guarde dentro ya no pesará, ya sean 1000 libras, 10.000 o incluso 100.000, una vez dentro, solo pesará lo mismo que la propia cartera. Todos abrieron los ojos de par en par, algunos incluso comenzaron a respirar con dificultad. Si lo que decía era cierto, entonces esos objetos eran increíblemente valiosos. El ojo de la sabiduría finalmente habló. Comillas, ¿el precio? La cartera cuesta a partir de 8.000 libras y la maleta a partir de 7.500 libras. Comillas, ¿efectos secundarios? Ninguno en absoluto. Sin embargo, tanto la cartera como la maleta están hechas de materiales comunes, así que tenga cuidado de no dañarlas. Comillas, wow. La sala se llenó de susurros, no estaba claro si era por la sorpresa ante el precio o por el asombro ante la falta de efectos secundarios. Sinceramente, Edward no estaba seguro de si el precio era demasiado alto o demasiado bajo. Era la primera vez que los presentaba, así que necesitaba tantear el mercado. Un momento, ¿porque el que tiene menos espacio es más caro? ¿Aprendiste matemáticas de un mendigo en la calle? ¿O es que se te recalienta tanto el cerebro que ni siquiera puedes hacer cálculos básicos? Obviamente, era otra vez el boticario regordete. Edward se encogió de hombros y sonrió. En realidad, aunque la cartera tiene menos capacidad, es mucho más fácil de llevar y ocultar. La maleta, en cambio, es más voluminosa. Estoy seguro de que todos aquí entienden cuál sería más útil en situaciones de combate. El grupo se sumió en sus pensamientos. Eso, tenía sentido. De acuerdo, por ahora solo tengo estos 2.
Si les interesa, hagan sus ofertas. La habitación quedó en silencio. Nadie habló, pero la luz parpadeante de las velas reflejaba la ilusión en sus ojos. ¿Podrías bajar el precio? 8.000 libras. Por una cártera, no parece que valga la pena. Tiene razón. Si bien su portabilidad es práctica, no tiene otras funciones. Con ese dinero, podría comprar algo más útil para la batalla. Comillas, es demasiado caro. No vale la pena en absoluto. El boticario regordete soltó una risita pícara. El problema no es el precio, sino que ustedes están en la ruina. Hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.